El aire en la sala del Tribunal de la Santa Inquisición era frío y enrarecido, pesado con el olor a cera de vela, piedra húmeda y el miedo de siglos. El silencio era una entidad física, quebrado apenas por la respiración contenida de los presentes y el arrastrar ocasional de una túnica. En el centro de todo, sobre un tablado de madera que la elevaba como un sacrificio en un altar, estaba la marquesa Ana de Borja. A sus 29 años, su belleza aún era una afrenta a la solemnidad sombría del lugar, pero era su porte lo que impactaba. Sin lágrimas, sin súplicas. Permanecía de pie, con la columna erguida y la barbilla en alto, un desafío silencioso a los hombres de negro que se sentaban como buitres en sus asientos elevados, listos para devorar su alma. Su cuerpo era el principal testimonio de su transgresión, una prueba viva que ninguna negación podría borrar. Bajo los pliegues de su vestido de terciopelo oscuro, el contorno inconfundible de su embarazo era visible para todos. Aquel vientre, que debía llevar al heredero de uno de los más nobles linajes del virreinato del Perú, era ahora el sello de su desgracia. Cada mirada en la sala, desde el inquisidor hasta el más humilde de los acólitos, era atraída hacia él, un faro de pecado en medio de la santidad forzada del tribunal. Para Ana, sin embargo, no era un símbolo de vergüenza, era su armadura, la manifestación física de su único acto de verdadera libertad, un amor tan poderoso que la había llevado al borde de su propia aniquilación. A su lado, a pocos pasos de distancia, pero a un mundo de diferencia en estatus, estaba Amaru. Si el desafío de Ana era silencioso y altivo, el de él era una demostración de pura resistencia física. Encadenado, con las muñecas y los tobillos en carne viva, era la prueba de la brutalidad de los métodos de la Inquisición. Su camisa estaba rasgada, revelando verdugones y quemaduras recientes, el precio que había pagado por su lealtad en las cámaras de tortura. Aún así, no estaba doblegado. Sus hombros estaban tensos, sus músculos contraídos, y sus ojos, negros y profundos, no mostraban el vacío de la derrota, sino el fuego de un hombre que había elegido su destino y estaba dispuesto a pagar por él, sin importar cuán terrible fuera el costo. El inquisidor mayor, un hombre esquelético con ojos que parecían cuencas vacías en un cráneo, se levantó, desenrolló un pergamino, y su voz, desprovista de toda emoción humana, cortó el silencio. En nombre de Dios y de su majestad, el rey, este santo oficio, habiendo oído los testimonios y examinado las pruebas irrefutables, cada palabra era una palada de tierra arrojada sobre el ataúd de Ana. Declara a Ana de Borja, marquesa de Zúñiga, culpable del crimen hediondo de herejía, adulterio y por mancillar su noble linaje con actos de bajeza inenarrable. La sentencia flotó en el aire, un veneno que todos bebieron en silencio, aguardando el golpe final. Por lo cual, continuó el inquisidor, saboreando el poder de su siguiente frase, la rea será despojada de todos sus títulos y propiedades, y su alma entregada a la purificación del auto de fe. La promesa de fuego y humillación pública resonó en la sala. Fue en ese exacto momento que los ojos de Ana encontraron los de Amaru. No fue una mirada de despedida, ni de miedo o arrepentimiento. Fue una comunicación silenciosa y profunda, un instante de complicidad que los aisló de sus jueces. En aquella mirada reafirmaron su elección, su amor, su pacto. Fue un acto final de rebelión, una declaración de que, incluso en la condena, sus almas aún se pertenecían la una a la otra y a nadie más. La élite de Lima, apiñada en las galerías, observaba con una mezcla de horror y fascinación mórbida. Eran la personificación de la sociedad que Ana había desafiado. Rostros pálidos y engreídos, escondidos detrás de abanicos y velos, sedientos por la caída de la mujer que un día envidiaron. Su humillación era el entretenimiento de ellos, la reafirmación de sus propias vidas virtuosas e hipócritas. Como la marquesa, una de las mujeres más ricas y poderosas de todo el Nuevo Mundo, llegó a este punto. ¿Qué amor secreto y prohibido la llevó a arriesgarlo todo? Este fue el clímax del mayor escándalo que la ciudad de los reyes jamás había visto. Suscríbete para descubrir la historia de pasión, traición y desafío que sacudió los cimientos del virreinato. Antes de ser una hereje condenada, Ana de Borja era la joya más codiciada e infeliz de Lima.
La ciudad de los reyes, en el año de 1721, era el corazón palpitante del poder español en el Nuevo Mundo, una metrópolis de palacios suntuosos e iglesias bañadas en oro. De sus calles, el poder emanaba hacia todo el continente, pero bajo la fachada de opulencia y fervor católico existía una sociedad de castas, rígida e implacable. El honor de un noble español y la pureza de su sangre eran las monedas más valiosas, y cualquier mancha era una ofensa no solo a la familia, sino a Dios y al rey. La Santa Inquisición no era solo una fuerza religiosa, era la policía secreta de la moralidad de la élite, y sus mazmorras estaban siempre listas para recibir a aquellos que se desviaban. En este mundo, la vida de Ana era una actuación continua. Casada a los 16 años con don Gonzalo de Zúñiga, un marqués 4 décadas mayor que ella, su matrimonio fue un mero negocio entre familias. A cambio de su título y de su fortuna decadente, él recibió la juventud, la belleza y la prestigiosa sangre de los Borja para adornar su casa. Los días de Ana eran un desfile de rituales vacíos. Misas largas, visitas sociales calculadas y cenas donde la intriga era el plato principal. Su mente afilada, educada en literatura y filosofía, se marchitaba, pues una mujer de su posición debía ser piadosa y silenciosa, no inteligente. Se sentía como una pieza de decoración cara en su propio palacio, sofocada por la hipocresía y la mezquindad de un mundo que la idolatraba en público y la aprisionaba en privado. Su marido, don Gonzalo, era el carcelero mayor de su prisión dorada, un hombre cuya vitalidad se había desvanecido hacía mucho tiempo, dejando atrás solo amargura y un profundo resentimiento por la juventud vibrante de su esposa, que servía como un espejo diario de su propia decadencia. Su impotencia, un secreto humillante entre los dos, se había transformado en una crueldad psicológica. Se deleitaba en minar la confianza de ella con comentarios cortantes sobre su inteligencia, en humillarla sutilmente frente a los invitados, o en simplemente ignorarla por semanas enteras, tratándola como un objeto más de su colección. No la odiaba por ninguna falla de ella, sino por ser un recordatorio constante de su propia falla como hombre. La crueldad de don Gonzalo era un veneno administrado en pequeñas dosis diarias. Controlaba sus lecturas, descartando libros de filosofía como impropios para la mente de una dama. Criticaba sus ropas, sus amistades, incluso el tono de su voz. Su objetivo era podar cualquier rama de independencia o alegría que pudiera crecer en ella. Una vez, durante un gran baile, la elogió en voz alta por su obediencia de paloma, un comentario que, para los de afuera, sonó como un halago, pero para Ana fue una forma de llamarla estúpida y sin voluntad propia frente a toda la élite de Lima. Cada día a su lado era una lección de cómo el alma puede ser torturada sin dejar una sola marca visible en el cuerpo. Fue en ese desierto emocional que Amaru llegó. Formaba parte de un lote de esclavos recién adquiridos para trabajar en los establos, pero desde el primer momento, Ana percibió que él era diferente. No era su belleza física, aunque era innegable, sino su postura. Había en él una nobleza que ninguna cadena podría borrar, un vestigio de un mundo donde él no era una propiedad. Amaru, como Ana descubriría más tarde, era hijo de un curaca, un jefe de una comunidad andina, y había sido educado en las tradiciones y la sabiduría de su pueblo antes de ser capturado. Cargaba consigo un conocimiento y una dignidad que contrastaban violentamente con la brutalidad de su nueva condición. La fascinación de Ana comenzó como un proyecto intelectual. Aburrida y solitaria, notó que Amaru observaba todo con una inteligencia silenciosa. Comenzó a dejar libros accidentalmente en lugares donde él podría encontrarlos, con la esperanza de descubrir si la leyenda sobre su educación era cierta. Un día, lo encontró en el jardín, no solo mirando las figuras en un libro de botánica, sino trazando los nombres latinos de las plantas en la tierra con una ramita. No solo estaba alfabetizado, tenía sed de conocimiento. Para Ana, encontrar otra mente curiosa en aquella casa de ignorancia y prejuicio fue como encontrar una fuente de agua en medio del desierto. Su primer diálogo fue sobre las estrellas. Ana, una astrónoma aficionada, estaba en un balcón con su telescopio y Amaru estaba trabajando abajo. Ella mencionó el nombre de una constelación y él, en voz baja,
respondió con el nombre quechua para el mismo conjunto de estrellas, explicando su significado en su propia cosmología. Aquel momento lo cambió todo. Por primera vez, alguien no solo la escuchaba, sino que añadía a su mundo. Las conversaciones se convirtieron en su secreto, su vicio. Se encontraban en la biblioteca tarde en la noche, un espacio que don Gonzalo nunca frecuentaba. Ella le prestaba libros. Él le contaba las historias y las filosofías de su pueblo. Crearon un santuario intelectual, un espacio seguro donde las barreras del mundo exterior no se aplicaban. En la biblioteca, ella no era la marquesa y él no era el esclavo. Eran dos mentes, dos almas, dialogando en pie de igualdad. Él quedaba fascinado por la complejidad del pensamiento europeo que ella le presentaba. Ella quedaba maravillada con la profundidad de la sabiduría andina que él compartía. Una visión del mundo donde la naturaleza y el espíritu estaban interconectados. La admiración mutua, nacida del intelecto, inevitablemente comenzó a profundizarse, transformándose en un afecto que ambos sabían que era peligroso, pero que ya no podían contener. El amor, cuando finalmente floreció, fue un acto de transgresión consciente. No fue una caída, sino una elección. Sucedió durante una noche de tormenta, cuando el ruido de la lluvia ahogaba los sonidos de la casa. En la penumbra de la biblioteca, en medio del olor a cuero y papel viejo, su conversación se silenció. El espacio entre ellos, antes lleno de palabras, ahora estaba cargado de una tensión eléctrica. Fue Ana quien dio el primer paso, tocando la mano de él. Un gesto simple que rompía todas las reglas de su universo. Aquel toque fue la confesión, la aceptación de que lo que sentían era más grande que el miedo, más grande que el honor, más grande que la vida misma. A partir de aquella noche, su amor se convirtió en un faro y una amenaza. Cada encuentro era una apuesta con la muerte. Robaban momentos en los rincones más oscuros de la vasta propiedad, sabiendo que en cualquier momento podrían ser descubiertos. Su pasión se intensificaba con el peligro. Cada beso y cada caricia eran un acto de desafío contra la hipocresía de don Gonzalo y la crueldad de la sociedad de Lima. Para Ana, Amaru no era un romance ilícito, era su salvación, la única persona que la veía como realmente era. Y para Amaru, Ana era la prueba de que la humanidad y la bondad podían existir incluso en el corazón del imperio que lo había esclavizado. Se convirtieron en expertos en el arte del disimulo. Durante el día, Ana desempeñaba su papel de marquesa con una perfección fría, y Amaru era el esclavo silencioso y eficiente. Nadie sospechaba, pues la idea misma era tan impensable, tan monstruosa para la mentalidad de la época, que estaba más allá de la imaginación de la mayoría. Vivían una vida doble, encontrando su verdadera existencia solo en los breves y preciosos momentos que lograban robarse el uno al otro. Pero un amor tan intenso genera un brillo propio, una luz que, por más que intenten esconderla, eventualmente se filtra por las grietas. Una haya llamada Elvira fue la primera en notar. Una mujer devota y amargada que servía a la marquesa desde hacía años. Elvira sentía una lealtad fanática por el marqués y por el orden social que él representaba. Comenzó a percibir los cambios en Ana, un nuevo brillo en los ojos, una distracción en sus tareas diarias, desapariciones nocturnas que ella atribuía a la oración. Elvira comenzó a espiar, no por orden, sino por su propia iniciativa, convencida de que alguna forma de mal se estaba infiltrando en la casa de los Zúñiga. Su celo religioso y su devoción al statu quo la transformaron en la espía perfecta. Entonces, lo inevitable sucedió. Tras meses de romance secreto, Ana comenzó a sentir los cambios en su propio cuerpo. Las náuseas matutinas, el cansancio, la ausencia de su ciclo menstrual. La certeza la golpeó con la fuerza de un rayo. Estaba embarazada. En el silencio de sus aposentos, la revelación no trajo alegría, sino un terror helado. Aquel niño, la prueba física de su amor por Amaru, era también la sentencia de muerte de ambos. Un niño de piel oscura nacido de una marquesa española no era un escándalo, era una herejía, un crimen contra la naturaleza a los ojos de su sociedad. La felicidad de su amor había creado el arma que los destruiría. Compartió la noticia con Amaru esa misma noche. La alegría momentánea en el rostro de él, al saber que sería padre, fue rápidamente reemplazada por la misma sombría comprensión.
Ya no tenían meses o años, tenían semanas. El embarazo, pronto, se volvería innegable. El miedo dio paso a una acción desesperada. Elaboraron un plan. Ana simularía una enfermedad grave que requeriría un retiro en una de las propiedades rurales de la familia. Desde allí, con el oro y las joyas que ella lograra reunir, huirían. Intentarían llegar a un puerto distante, embarcar en un navío y desaparecer, quizás en una colonia inglesa u holandesa, donde su pasado no pudiera alcanzarlos. Era un plan frágil, casi imposible, pero era la única esperanza que tenían. Mientras planeaban su huida desesperada, la red de Elvira se cerraba. La Haya, notando la palidez y los mareos matutinos de Ana, confirmó sus sospechas. No necesitaba más pruebas. Con el corazón ardiendo en una mezcla de horror y justicia propia, fue directamente a don Gonzalo. Encerrada con él en su despacho, le reveló todo lo que sabía y sospechaba. Le contó sobre los encuentros nocturnos en la biblioteca, sobre el cambio de comportamiento de la marquesa y finalmente sobre las señales inconfundibles de un embarazo que no podía ser del marqués. Elvira esperaba una recompensa por su lealtad, sin darse cuenta de que solo le estaba entregando a don Gonzalo el arma que siempre había soñado tener. La reacción de don Gonzalo no fue de shock o ira, fue de una alegría depredadora y helada. Escuchó a Elvira con una calma aterradora, sus ojos brillando con el triunfo de la venganza. La humillación de años de impotencia sería finalmente lavada, y de la forma más pública y espectacular posible. No quería solo divorciarse de ella o exiliarla, quería su aniquilación total. Quería verla despojada de su nombre, de su honor, de su vida. El embarazo era el regalo perfecto, la prueba irrefutable que necesitaba para transformar un asunto de adulterio en un crimen de herejía y brujería. Finalmente tenía el poder de destruir a la mujer cuya existencia lo humillaba. Actuó con la velocidad y la precisión de una serpiente. Esa misma noche confrontó a Ana, no con acusaciones, sino con una sonrisa victoriosa. Le informó que estaba confinada en sus aposentos, para su propia protección. Las puertas fueron cerradas con llave, las ventanas atrancadas. Ana se vio prisionera en su propia casa. Simultáneamente, Amaru fue arrastrado de los establos por los guardias del marqués y arrojado a un sótano, sin ninguna explicación. El plan de fuga estaba muerto. Su mundo se había reducido al tamaño de 2 celdas separadas, mientras afuera, el marqués preparaba su golpe final. Al día siguiente, don Gonzalo vistió su atuendo más sobrio y solemne e hizo una visita formal al Palacio del Santo Oficio. Ante los inquisidores, no se presentó como un marido traicionado, sino como una víctima devota. No acusó a su esposa de adulterio, tejió una historia mucho más siniestra y eficaz. La acusó de haber sido embrujada, de haber hecho pactos con fuerzas demoníacas. Y el agente del diablo, el brujo que la había seducido con magia negra, era su esclavo, Amaru. Esta acusación era una obra maestra de malicia, pues protegía el honor del linaje Borja, pintando a Ana como una víctima pasiva, al mismo tiempo que garantizaba el castigo más severo para ambos. La Inquisición, siempre ávida de probar su poder y erradicar la herejía, aceptó la denuncia con entusiasmo. La historia de una noble marquesa embrujada por un esclavo era un caso que les traería inmenso prestigio y reafirmaría su importancia. Guardias del Santo Oficio fueron enviados a la mansión de los Zúñiga. Amaru fue transferido de los sótanos de don Gonzalo a las mazmorras de la Inquisición, un lugar de donde pocos salían enteros. Ana fue formalmente arrestada en sus aposentos, ahora bajo la custodia de la iglesia. La trampa estaba montada. El juicio que sacudiría a Lima estaba a punto de comenzar, y su conclusión ya estaba escrita por el odio de un marido vengativo. La noticia del escándalo se esparció por Lima como una plaga. Al principio, como un susurro en los salones y confesionarios, después como un torrente de chismes y especulaciones. La marquesa de Borja, el epítome de la nobleza y la belleza, acusada de brujería. Su nombre estaba en todas las bocas, su honor, siendo despedazado por la misma sociedad que un día la reverenció. Don Gonzalo desempeñaba perfectamente su papel de marido afligido y piadoso, recibiendo condolencias mientras, secretamente, se deleitaba con la destrucción social de su esposa. Había convertido a la élite de la ciudad en un jurado y verdugo,
todos ansiosos por presenciar la caída de una de las estrellas más brillantes de su firmamento. En las semanas siguientes, Amaru soportó lo impensable en las mazmorras de la Inquisición. Los interrogadores usaron todos los instrumentos a su disposición para arrancarle la confesión que querían, que había usado hierbas, hechizos, magia negra para seducir a la marquesa. Le ofrecieron una muerte rápida a cambio de la mentira que salvaría el honor de todos. Pero Amaru se negó. Cada latigazo, cada momento en la rueda de estiramiento, solo fortalecía su determinación. Admitir la hechicería sería negar su amor, sería invalidar lo único verdadero en su vida. Soportó el dolor, protegiendo la verdad de su amor con su silencio y su resistencia. Mientras tanto, Ana, en su confinamiento, también era sometida a una tortura psicológica. Sacerdotes la visitaban diariamente, presionándola a confesar sus pecados, a admitir que había sido víctima de un hechizo. Le prometían la misericordia de la iglesia, un confinamiento en un convento en lugar de la hoguera, si tan solo corroboraba la historia del marqués. Pero Ana, sabiendo de la resistencia de Amaru, también se negó. Aceptar la mentira sería traicionarlo, sería permitir que él muriera como un demonio mientras ella vivía como una tonta engañada. La lealtad de ellos el uno al otro, incluso separados y bajo tortura, forjó un pacto de silencio que enloquecía a sus acusadores. El punto muerto forzó a la Inquisición a llevar el caso a un juicio público. Decidieron quebrar el espíritu de Amaru frente a Ana, y viceversa. El escenario fue montado. El día del juicio fue fijado. El plan de los inquisidores era simple: presentar al esclavo torturado y a la noble embarazada uno frente al otro, esperando que la visión del sufrimiento del amante quebrara la determinación de uno de ellos. Subestimaron la fuerza de un amor que había nacido desafiando a la muerte. Su decisión de realizar un juicio público no sería su victoria, sería el escenario para el acto final de desafío de Ana y Amaru. El plan estaba trazado, pero el peligro era inmenso. ¿Crees que confesarán la mentira para salvarse? Comenta tu predicción, deja un like si estás de su lado y sigue viendo para presenciar el clímax de esta historia. El día del juicio final llegó como una mortaja sobre Lima. La sala del Santo Oficio estaba más concurrida que nunca. Un mar de terciopelo oscuro, seda y joyas, todos reunidos para el acto final del gran teatro de la desgracia. Ana fue conducida a su lugar, su presencia silenciando a la multitud. No parecía una prisionera, parecía una reina yendo al encuentro de su destino. Al otro lado, en la sección de los acusadores, don Gonzalo de Zúñiga se sentaba con una expresión de sufrimiento piadoso, una máscara cuidadosamente elaborada para el público. El inquisidor mayor, con un gesto de cabeza, dio inicio a los procedimientos, su voz anunciando que escucharían el testimonio del hombre, acusado de ser el instrumento del diablo. Las grandes puertas de roble se abrieron. Amaru entró, y un suspiro colectivo recorrió la sala. Era la personificación física de la brutalidad de la Inquisición. 2 guardias lo sostenían, pues apenas podía caminar. Su cuerpo estaba cubierto de heridas que no habían tenido tiempo de cicatrizar, y cojeaba visiblemente. Sin embargo, cuando sus ojos encontraron los de Ana a través de la sala, se enderezó, sacando fuerzas de una fuente invisible. Por un instante, el hombre torturado desapareció, y en su lugar estaba el guerrero que ella amaba. Fue posicionado ante la mesa de los jueces, una figura frágil de resistencia contra la montaña de poder y prejuicio que se preparaba para aplastarlo. El inquisidor mayor se inclinó hacia adelante, su voz un aceite rancio de falsa compasión. «Hijo», comenzó, «la misericordia de Dios es infinita para quienes se arrepienten. Sabemos que fuiste un peón en las manos de Satanás. Confiesa ahora tus pecados. Dile a este tribunal qué hierbas usaste, qué encantamientos recitaste para nublar el juicio de tu señora. Admite tu hechicería y podrás salvar tu alma de la condenación eterna y tu cuerpo de más sufrimiento». La oferta era clara, una mentira conveniente a cambio de una muerte menos dolorosa. Era la salida que todos esperaban, la confesión que restauraría el orden. Amaru respiró hondo, el aire silbando en sus pulmones heridos. Ignoró al inquisidor y giró el rostro, lo máximo que sus cadenas le permitían, para mirar directamente a Ana. Una comunicación silenciosa pasó entre ellos, un pacto reafirmado. Luego, se dirigió al tribunal. Su voz, aunque ronca por el dolor,
era firme y clara. No hubo hechicería, dijo, cada palabra cayendo como una piedra en el silencio. No usé hierbas ni encantamientos. Hizo una pausa, reuniendo todas sus fuerzas para la herejía final. El único poder que hubo entre nosotros fue el del amor. Amo a la marquesa Ana de Borja, y el niño que lleva en su vientre es mi hijo, nacido de nuestra voluntad, no de la brujería. Si una bomba hubiera explotado en la sala, el efecto no habría sido más devastador. Un pandemonio de exclamaciones de asombro y gritos de blasfemia estalló en la audiencia. Los inquisidores se miraron entre sí, sus rostros una máscara de furia por ver su guión tan públicamente desafiado. Don Gonzalo saltó de su asiento, el rostro congestionado de ira, gritando que el esclavo era un mentiroso insolente. La confesión de Amaru no era solo una negación, era un ataque. Le había arrancado la máscara de víctima a Ana y la había reemplazado con una corona de elección y deseo, una ofensa mucho mayor y más peligrosa a los ojos de aquella sociedad. La verdad de Amaru era infinitamente más condenatoria que cualquier mentira que pudieran haber inventado. El caos fue silenciado por un golpe de mazo. El inquisidor mayor, con los ojos centelleando de odio, dirigió su atención a Ana. Le dio una última oportunidad de salvarse, de restaurar la narrativa. «Marquesa», dijo, su voz ahora un silbido amenazante. ¿Oye usted las mentiras delirantes que este demonio profiere para arrastrarla al infierno con él? Diga la verdad. Diga a este tribunal que su mente fue envenenada por artes oscuras. Confiese que fue embrujada, y la misericordia de la Iglesia aún puede alcanzarla. Todas las miradas se volvieron hacia ella, conteniendo la respiración. La puerta a la supervivencia, aunque manchada de deshonra, estaba abierta. Ana dio un paso adelante, su presencia capturando la atención de todos. Su voz, a diferencia de la de Amaru, no era ronca, sino clara y resonante, como una campana. «No hay demonios en esta sala», declaró, «a no ser aquellos que se visten con túnicas de jueces y se esconden detrás de una falsa piedad». Un escalofrío recorrió a la audiencia. Cada palabra que Amaru ha dicho es la verdad. No hubo hechicería, hubo respeto, hubo entendimiento, hubo amor. Puso una mano protectora sobre su vientre. Este niño no es fruto del diablo, es fruto de la única relación honesta y verdadera que he conocido en mi vida. Yo lo elegí, yo lo amo, y no me arrepiento. Con la confesión aún resonando en la sala paralizada, Ana se giró y fijó su mirada en don Gonzalo. «Mi marido me acusa de mancillar nuestro linaje», dijo, su voz goteando desprecio. «¿Qué linaje? ¿El de un hombre que no conoce el honor? ¿Solo el orgullo? ¿Un hombre cuya única pasión es la crueldad y cuya única fuerza reside en atormentar a una mujer a la que era incapaz de amar o de satisfacer? Me encerró en una jaula de oro y se sorprende de que mi alma haya buscado volar». La acusación era tan directa, tan brutal en su verdad, que don Gonzalo se tambaleó como si hubiera sido golpeado físicamente. Pero no había terminado. Su mirada se amplió, abarcando a toda la nobleza presente en las galerías. «Todos ustedes me juzgan». Su voz se elevó, mientras esconden sus propios adulterios, sus propias corrupciones, sus propios pecados sórdidos detrás de abanicos y velos de encaje. Construyen sus fortunas sobre las espaldas de hombres como Amaru, y luego se atreven a hablar de pureza. La única herejía aquí es la hipocresía de ustedes. El único hechizo es la mentira en la que todos ustedes viven cómodamente. Mi único crimen fue buscar la verdad en un mundo que solo recompensa la falsedad. La confesión mutua de amor fue el verdadero crimen, el pecado que la sociedad de Lima no podía perdonar. La brujería era una transgresión contra Dios, algo que la Inquisición podía curar con fuego. Pero un amor que ignoraba las barreras sagradas de raza y clase era una transgresión contra la estructura misma de su mundo. Era una idea tan radical, tan peligrosa, que amenazaba con desestabilizar toda su pirámide de poder. Al reivindicar su amor como una elección consciente, Ana y Amaru no solo estaban admitiendo un pecado carnal, estaban cometiendo un acto de revolución social, y por eso el castigo tendría que ser absoluto y ejemplar. El inquisidor mayor golpeó el mazo con una fuerza que casi partió la madera. «¡Silencio!», bramó, su pálido rostro contraído en una máscara de furia justiciera. El juicio estaba concluido.
Los reos habían sellado sus destinos con sus propias palabras. No solo habían confesado, sino que se habían enorgullecido de su crimen, desafiando la autoridad de la Iglesia, del Estado y de la sociedad. Ya no había necesidad de testigos ni de deliberaciones. Al elegir la verdad en lugar de la supervivencia, Ana y Amaru transformaron su juicio en un escenario para su propia leyenda. La sentencia oficial aún no se había leído, pero en los ojos de todos en la sala, el brillo de las llamas de la hoguera ya era visible. El caos que siguió a la confesión de Ana fue inmediato. Los nobles en las galerías, antes paralizados por el shock, ahora se levantaban, sus voces uniéndose en un coro de indignación y escándalo. Gritos de hereje y prostituta llovían sobre Ana, una tormenta de odio de la misma élite que antes la cortejaba. El orden del tribunal se deshizo en un tumulto, y los guardias del Santo Oficio se movieron rápidamente, rodeando a Ana y Amaru, separándolos con una muralla de cuerpos y acero. Don Gonzalo, por su parte, representaba el papel del marido traicionado con perfección, cubriendo su rostro con las manos como si estuviera en profunda agonía, aunque sus ojos, por detrás de los dedos, brillaban con el triunfo de su venganza finalmente realizada. El juicio había terminado, pero el espectáculo social apenas comenzaba. Algunos días después, en una ceremonia más contenida, pero no menos cruel, se leyeron las sentencias. Para Amaru, el crimen de amar por encima de su condición fue equiparado a la más alta traición contra el orden divino y social. Fue condenado a una muerte ejemplar. Sería públicamente humillado y ejecutado por garrote vil en la plaza principal, para que todos vieran el destino de un esclavo que se atrevió a soñar. Tras su muerte, su cuerpo sería quemado y sus cenizas arrojadas al viento, para que ningún vestigio de su existencia permaneciera en la tierra. Era una sentencia diseñada no solo para matar al hombre, sino para borrar su memoria de la historia. Para la marquesa Ana de Borja, la justicia fue diferente. Una obra maestra de crueldad disfrazada de misericordia. Por su sangre noble, que no podía ser derramada en una ejecución pública vulgar, fue perdonada de la hoguera. En cambio, fue condenada a una muerte en vida. Sería despojada de su título, de su nombre, de sus tierras. Sería enviada al convento de las Descalzas Olvidadas, un monasterio aislado en los confines áridos del virreinato, un lugar de donde nadie jamás regresaba. El niño en su vientre, al nacer, sería inmediatamente arrebatado de ella y entregado como huérfano anónimo a la Iglesia, garantizando que la mancha en su linaje fuera borrada para siempre. El momento de su separación final fue tan público como su juicio. Fueron llevados al patio del Palacio de la Inquisición, donde carrozas separadas los aguardaban. Amaru, destinado a la prisión antes de su ejecución, y Ana, destinada a su tumba de piedra. Por un breve instante, mientras los guardias los jalaban en direcciones opuestas, sus miradas se cruzaron una última vez. No había nada más que decir. Todo el amor, toda la rebelión, toda la tragedia estaban contenidos en esa mirada final. Sus manos se extendieron instintivamente, los dedos casi tocándose en el aire antes de ser brutalmente apartados. Fue el fin de su mundo compartido, el último contacto antes de ser enviados a sus destinos separados. Don Gonzalo observó todo desde la ventana de su palacio, una copa de vino en la mano. Había vencido. La sociedad de Lima lo aclamaba por su piedad y fuerza moral ante tal traición. Su honor, a los ojos del mundo, estaba restaurado. La mancha en su nombre había sido públicamente lavada con la condena de su esposa, pero mientras observaba la carroza de Ana desaparecer, un sentimiento de vacío lo carcomió. Había destruido a la mujer que era el símbolo de su propia insuficiencia, pero él seguía siendo el mismo hombre viejo, amargado e impotente. En su silencio, la voz desafiante de Ana, acusándolo de su hipocresía, resonaría por todos los años que le quedaban. La historia del juicio consumió a Lima. Se convirtió en el único tema de conversación, desde el palacio del virrey hasta la más humilde de las tabernas. En los salones de la nobleza era contada con un placer horrorizado, un cuento moral sobre los peligros de la pasión y de la educación excesiva para las mujeres. Para la Iglesia, se convirtió en un sermón sobre la omnipresencia del pecado. Pero en las cocinas, en los mercados, entre los esclavos,
los indígenas y los mestizos. La historia era contada en susurros, con una entonación diferente. No era una historia de pecado, sino de coraje. Una historia sobre un amor tan fuerte que desafió al propio Dios y al rey. Y eso, para los que no tenían nada, era una forma de milagro. El día de la ejecución de Amaru fue un feriado sombrío. La plaza estaba abarrotada. Caminó desde la cárcel hasta el cadalso, con una dignidad que silenció a muchos de los que vinieron a burlarse. No miró a la multitud. Sus ojos estaban fijos en un punto distante, quizás en la memoria del rostro de Ana. Cuando el verdugo apretó el tornillo del garrote, no hubo grito, solo el terrible sonido de huesos quebrándose. Murió como vivió sus últimos meses, desafiando a sus opresores con su silencio. Su cuerpo fue luego quemado, el humo de su sacrificio elevándose sobre la ciudad que lo condenó por amar. Mientras el humo de Amaru aún flotaba sobre Lima, la carroza sin escudo de Ana llegaba a su destino. El convento era una fortaleza de piedra, en medio de la nada, un lugar diseñado para que el mundo lo olvidara. Las pesadas puertas de madera se abrieron con un gemido, revelando un patio frío y un grupo de monjas de rostro severo, cuyos ojos no contenían piedad, solo juicio. Cuando Ana cruzó el umbral, vestida con la lana áspera de una penitente, las puertas se cerraron tras ella con un golpe final y rotundo. El sonido selló su destino, encerrándola para siempre del mundo de los vivos. La luz del sol, los colores, el sonido de la vida, todo quedó atrás. Su desafío explosivo había terminado en el más absoluto y eterno silencio. Los muros del convento de las Descalzas Olvidadas se convirtieron en el universo de Ana. Su vida, antes un torbellino de escenas, política y pasión secreta, fue reducida a un ciclo monótono de silencio, oración y trabajo arduo. Los días estaban marcados por el sonido de una campana, llamándola a los maitines, al trabajo en la huerta bajo un sol abrasador, a la comida silenciosa de pan y agua, y a las vísperas. Las otras monjas, mujeres que habían elegido esa vida o habían sido forzadas a ella, la trataban como una plaga. Para ellas, Ana no era una noble caída, sino un alma contaminada, un recuerdo vivo del pecado carnal que ellas habían renunciado. Estaba completamente sola, una prisionera en una isla de piedra y silencio. A medida que su cuerpo cambiaba, el hijo que crecía dentro de ella se convirtió en su única cordura, su último acto de rebelión. Durante las largas noches en su celda fría, con la mano sobre el vientre, le susurraba. Le contaba sobre su padre, Amaru. Describía su coraje, su inteligencia, la dignidad en sus ojos. Le contaba sobre las estrellas y sobre las historias que él le había contado en la biblioteca. Estaba creando una memoria para un niño que nunca conocería a su padre, y sospechaba ella, apenas la conocería a ella. Cada susurro era una pequeña victoria contra el sistema que intentaba borrarlos, una forma de mantener vivo a Amaru en el único lugar que no podían tocar, su corazón. El parto fue tan frío e impersonal como los muros que la rodeaban. En una celda de piedra, asistida por una monja de rostro impasible y por la abadesa, Ana dio a luz a su hijo. Por un momento, al sostenerlo, el mundo exterior desapareció. Era un niño, con la piel de un tono más oscuro que la suya y los ojos profundos de Amaru. En ese instante, no sintió vergüenza ni miedo, solo un amor tan feroz y abrumador que dolía físicamente. Lo besó, memorizando cada rasgo de su rostro, tratando de grabar esa imagen en su alma para que le durara toda la eternidad. Fue el momento más feliz y al mismo tiempo el más doloroso de su vida. La felicidad duró apenas unos minutos. La Madre Superiora, con una expresión que no contenía ni compasión ni crueldad, solo el cumplimiento estricto de un deber, tomó al niño de sus brazos. La orden del Santo Oficio será cumplida, dijo, su voz monótona. Ana no gritó, no luchó. La fuerza la había abandonado. Solo extendió los brazos vacíos, observando el pequeño bulto de mantas ser llevado fuera de la celda. La puerta se cerró, y un silencio diferente a cualquier otro la engulló. Era el silencio del vacío absoluto, el dolor de tener el corazón arrancado del pecho. En ese momento, la marquesa Ana de Borja realmente murió. Los años que siguieron fueron un epílogo gris. La mujer que quedó era un fantasma, una cáscara vacía. Sor Ana, como la llamaban,
ejecutaba sus tareas con una precisión robótica, su rostro desprovisto de toda expresión. El fuego en sus ojos se había extinguido, reemplazado por una tristeza antigua y permanente. Envejeció prematuramente, su belleza desvaneciéndose bajo el peso de su luto silencioso. Las otras monjas dejaron de verla como una pecadora, y simplemente dejaron de verla. Era una sombra que se movía por los pasillos, una presencia silenciosa en la capilla, un recordatorio vivo de una tragedia que todos preferían olvidar. Murió una fría mañana de invierno, casi una década después de su llegada. Una monja la encontró en su cama, el frágil cuerpo finalmente habiendo cedido. No hubo ceremonia, ni luto. Fue enterrada en una fosa anónima en el pequeño cementerio del convento, su tumba marcada solo por una simple cruz de madera, indistinguible de todas las demás. Para la Iglesia y para el Estado, su historia había llegado a una conclusión limpia y satisfactoria. La pecadora se había consumido en penitencia, y el orden divino y social había sido preservado. El escándalo de la Marquesa de Borja estaba oficialmente cerrado y enterrado. En los registros oficiales del virreinato, su nombre se convirtió en una nota a pie de página, un ejemplo para los historiadores de la moralidad de la época. Era la historia de la marquesa que sucumbió a la debilidad y a la herejía, una narrativa simplista que servía perfectamente a los propósitos del poder, la complejidad de su desafío, la profundidad de su amor, la hipocresía de sus acusadores. Todo eso fue borrado, lijado hasta convertirse en una fábula sin matices sobre la caída de una mujer noble. La historia, como siempre, fue escrita por los vencedores, y en su versión, Ana solo estaba loca, y Amaru, un mero demonio seductor. Pero las historias tienen vida propia, y la de Ana se negó a morir. Entre la nobleza de Lima, la leyenda de la marquesa hereje se convirtió en un cuento de advertencia, susurrado a las jóvenes esposas e hijas. «Cuidado con la pasión», decían las matronas. Recuerden a Ana de Borja, que cambió su honor y su alma por un capricho indigno y murió olvidada y loca. Su historia fue usada como una herramienta para reforzar las propias rejas de la jaula dorada que ella intentó destruir, un medio para mantener a las mujeres de su clase dóciles, piadosas y, sobre todo, obedientes. Sin embargo, en las sombras, otra leyenda floreció. Entre los esclavos, los mestizos y los desposeídos, la historia se contaba con reverencia. Para ellos, Ana no era una hereje, sino una mártir. Amaru no era un demonio, sino un héroe trágico. Su historia no era una lección sobre el pecado, sino sobre el coraje de ver la humanidad en el otro, sin importar el color de la piel o la clase social. Era la prueba de que incluso la mujer más privilegiada podía reconocer la injusticia del sistema y rebelarse contra él. Su caída no era vista como una derrota, sino como un sacrificio que exponía la crueldad de sus amos. Con el tiempo, Ana y Amaru trascendieron su propia historia. Se convirtieron en un símbolo poderoso del conflicto entre el amor genuino y un orden social inhumano. Representaban la idea radical de que las leyes del corazón podían ser más fuertes y más verdaderas que las leyes de los hombres y de la Iglesia. Su elección de proclamar su amor ante la muerte segura fue el acto que los hizo inmortales. Perdieron sus vidas, su libertad y a su hijo, pero ganaron la batalla por la verdad de su propia historia, una verdad que sobrevivió en secreto por generaciones. La leyenda de la marquesa y su amante sobrevivió mucho después de que los nombres de sus jueces y de su marido vengativo se convirtieran en polvo. Se transformó en un mito atemporal sobre el precio del desafío, la hipocresía del poder y la naturaleza de la justicia. Su historia no ofrece respuestas fáciles, sino preguntas eternas sobre las barreras que construimos y lo que sucede cuando alguien se atreve a derribarlas. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Puede el amor ser un crimen? Deja un like si esta historia te impactó. Suscríbete para más historias sobre las figuras más temidas e injustamente tratadas del pasado. Comenta amor si crees en la elección que ella hizo.